Mm. Hola a todos, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Partir agradeciéndole al presidente de la República, José Antonio Kast, por el anuncio del plan, esta ley de reconstrucción nacional tan necesaria y tan esperada por muchos compatriotas. En este momento el presidente y otros ministros se encuentran en el sur de nuestro país, en las zonas más afectadas por los recientes incendios. Junto al ministro Poduje nos encontramos hoy en la región de Valparaíso, que lleva 2 años esperando una reconstrucción digna. Esta ley, este plan de reconstrucción nacional, tiene más de 40 medidas, 5 ejes y un objetivo claro, que es devolverle la dignidad a las personas en la reconstrucción. Esos 5 ejes son muy relevantes. ¿Por qué son relevantes? Porque no podemos dar soluciones parches a algo tan complejo como una reconstrucción nacional. Necesitamos reformas profundas, necesitamos iniciativas intensas que nos permitan avanzar de manera sostenible y a largo plazo con la reconstrucción. Necesitamos la reconstrucción física, devolverle a las familias su casa, un hogar, porque sin hogar no podemos avanzar. Necesitamos una reconstrucción económica, diversas medidas que implican mejorar el crecimiento de Chile, que nos permita obtener los recursos para poder ir en el avance de la reconstrucción física, emocional, de salud mental que necesitamos. Ahí necesitamos que todos los parlamentarios también se sumen a estas iniciativas que nos van a permitir tener los recursos que el ministro de Hacienda ya tiene asignados en aumento precisamente en las regiones afectadas por los incendios. Necesitamos una reconstrucción fiscal, porque tenemos que ser responsables. No podemos prometer que existen cosas y que podemos dar soluciones si no tenemos la casa ordenada. Ahí agradecer a Hacienda el trabajo que viene haciendo hace muchos meses, con un diagnóstico claro, porque efectivamente no hay recursos. Nos dejaron muy poco, la casa desordenada, malos cálculos. Necesitamos ordenar la casa. La reconstrucción institucional, la confianza en las instituciones. Que la gente vuelva a creer que las promesas que se hacen son de verdad, son sinceras y son responsables. Tienen plazos claros, tienen procedimientos más simples, menos burocráticos, con objetivo de que se beneficien a las personas. Esa reforma, esa reconstrucción institucional es fundamental. Y por último, la reconstrucción en seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Necesitamos avanzar en que las familias chilenas, y sobre todo las que lo han perdido todo, no tengan que estar con miedo caminando por la calle. Los chilenos se merecen estar tranquilos. Nos merecemos recuperar nuestras calles, nuestros parques, que nuestros hijos caminen tranquilos por la calle. La seguridad es un eje fundamental de este proyecto de ley. Así que confiamos que la información que se le va a entregar, sobre todo al Congreso, avance de manera oportuna para que podamos darle soluciones prontas a las familias que han sufrido tanto debido a los incendios. La reconstrucción es una prioridad en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ñuble, Biobío, Valparaíso no están solos, el gobierno de Chile está con ustedes. Agradecer también a las autoridades que estuvieron con nosotros acompañando, a los vecinos, a los dirigentes de la zona, a los concejales que están con nosotros, porque esto hay que hacerlo bien y para eso necesitamos escucharlos. Necesitamos que nos cuenten, que nos digan cuáles son las dificultades para que podamos avanzar bien, con menos burocracia, más cercanía y un gobierno en terreno. Por eso agradecerle a todos los ministros que están desplegados y al presidente José Antonio Kast por darnos la misión de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, ojalá relacionadas con Ministra, ¿cómo está? Buen día. Quería preguntarle por alguna de las medidas que habló el ministro Poduje, que entiendo que está muy ocupado recibiendo a los vecinos. Él hablaba, por ejemplo, de familias que eran consideradas inhábiles y en un plazo de 2 semanas, dijo, él señaló, van a poder reconsiderar esta denominación que se le había dado y poder tener una solución, que en el olivar creo que era uno de los problemas al menos más puntuales que ocurrían, y si hay algún otro punto que usted nos pueda destacar con respecto a por qué va a ser tan importante estos avances en las próximas semanas. Es que tenemos que
poner dos focos. La primera, el proyecto de ley que se va a presentar por el gobierno. Ahí tenemos medidas concretas como un aumento presupuestario, tenemos también una reducción del impuesto a las empresas precisamente para llamar inversión, y hay más de 40 medidas que acaba de anunciar el ministro Quirós allá desde Bío Bío. Además, hay ciertos elementos puntuales, más bien técnicos, que el ministro Poduje ya se refirió y dará a conocer también a medida que aumente la semana, pero él será el responsable de especificar cada uno de ellos. Perfecto. ¿Alguien más tiene la palabra? Sobre el plan, sí. Acá en el micrófono. Ministra, buenas tardes. Consultarle acerca sobre el punto de la reconstrucción fiscal, donde hace una mención también dentro de los puntos a lo que es, por ejemplo, la gratuidad y también la situación del CAE. Si nos podría explicar un poquito más acerca del detalle y también si esto consideran ustedes que podría generar posibilidad de movilizaciones, por ejemplo, de estudiantes, si eso también lo han tenido visto previsto. Cada una de las medidas tiene el objetivo de que resguardemos y cuidemos cómo se entregan ciertos beneficios, cómo se entregan los subsidios. Hemos visto incluso en subsidios habitacionales que muchas veces están inscritas personas que han fallecido. O sea, aquí hay desorden. Aquí están recibiendo muchas veces beneficios personas que no calzan con las estructuras o las definiciones que se esperan para la recepción de esos recursos. ¿Y quiénes salen perjudicados? Las personas que lo necesitan. A lo que nos referimos con esto es precisamente ponerle orden, mirar lo que hay y hacerlo bien. Y entregarle los recursos a la gente que cumple con los estándares que se ponen desde las ordenanzas. Y en esto de la gratuidad, ¿qué, por ejemplo, va a haber medidas? ¿Qué medidas en concreto son las que se van a modificar? Van a ir saliendo en las especificaciones a medida que avance. Recordemos que el presidente dijo que este era el primer borrador que íbamos a entregar respecto al proyecto de ley. Después se van a comunicar los detalles. Y respecto a las movilizaciones que a lo mejor se prevén, ¿ustedes también lo tienen visto como gobierno? Las movilizaciones dentro de los estándares institucionales son siempre parte de la manifestación democrática en orden y en paz. Lo que no esperamos es ver lo que vimos el otro día, manifestaciones violentas frente a una institucionalidad, un presidente democráticamente electo por la mayoría de los chilenos, el presidente que más votos ha tenido en la historia de nuestro país y que hoy, desde el día 1 incluso, empezó a hacer acciones concretas en beneficio de todos los ciudadanos, y por eso estamos aquí hoy día, y lo que esperamos es que se respete la democracia, la institucionalidad y la paz, y parte de la seguridad de nuestro país es que la violencia en las calles se acabe, porque quienes salen perjudicados son las personas más vulnerables de nuestro país. Bueno, ministra, buenas tardes. Preguntarle también por la posible extradición del turco, este miembro de los Piratas de Aragua que fue detenido en Estados Unidos, que está relacionado con el crimen del asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda. ¿Qué antecedentes maneja el gobierno al respecto? ¿Se están realizando las coordinaciones para poder realizar esa extradición? Lo que ocurrió con el teniente Ojeda en nuestro país es una alarma y una llamada de atención profunda de cómo opera el crimen organizado, de cómo opera el terrorismo, y es algo inaceptable. En este momento se están generando coordinaciones, pero tenemos que dejar que la justicia avance y los procedimientos se van a ir dando por las instituciones correspondientes en su debido tiempo. Ministra, quisiera preguntarle por este tema de la liquidez, ¿no? La explicación que dio el ministro Quirós sobre esta preocupación por el poco dinero o si se puede contrarrestar con lo que se dejaba años anteriores, y la explicación que da el ministro, o el ex ministro, mejor dicho, Grau, donde explica con una cifra al parecer de enero, y finalmente los economistas han explicado que la cifra finalmente que se tiene que evaluar es la que llega hasta diciembre, en este caso el año 2025. Nosotros venimos anunciando la crisis fiscal hace mucho tiempo. No solo lo dijo el ministro Quirós mucho antes de asumir como ministro, lo dijeron instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, han respaldado que la situación fiscal que estamos viendo en Chile es muy compleja y se debe en gran parte a una irresponsabilidad basada en malos cálculos, en proyecciones equivocadas, en no corregir el gasto precisamente cuando se dan cuenta que no vamos a obtener los ingresos. Quienes salen perjudicados siempre con esto, los mismos chilenos. Lo que viene a hacer el ministro Quirós es ser honesto y transparente con los chilenos, decirles realmente lo que hay, realmente lo que heredamos, y como dijo el presidente, heredamos un país peor de lo que esperábamos. Y esa es la verdad. Y con eso contamos. Y la única forma de decirle a las personas, honestamente, de cara a los chilenos, lo que podemos y no podemos hacer, es decirle cuál es la verdad de la billetera fiscal.
y es lamentable. Y el ministro Quirós, bueno, sabía esto de antes, lo venía proyectando, y el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy y lo que ha ido presentando y parte de las medidas que vemos en esta ley de reconstrucción son precisamente para mover la economía, tener más recursos para poder llegar a la gente lo mejor posible y dar las soluciones que se necesitan. Ministra, por otros temas, consultarle, en la mañana un hecho policial en la comuna de San Bernardo, donde un funcionario de Carabineros abatió a un joven que no fue parte de un control de identidad, de fiscalización, digamos. Él, según testigos, mencionan que se habrían identificado como civiles y que por eso él habría pensado supuestamente, todo bajo investigación, que sería de una posible encerrona. En ese consultarle si hubo uso excesivo de la fuerza del funcionario y cuál es la situación también del mismo, y si hay alguna modificación de protocolos, por ejemplo, al momento de fiscalizaciones por parte de civiles, teniendo en cuenta que hay bandas delictuales que se han hecho pasar durante el último tiempo tanto por funcionarios de Carabineros como también de la PDI. Bien, lo más importante aquí es ser responsable. Esto está bajo investigación y nosotros tenemos que responder a lo que las autoridades policiales nos entregan en cuanto a cómo fue el procedimiento. Dicho eso, nuevamente estamos frente a la crisis de seguridad. O sea, tú me mencionas las bandas criminales que avanzan, que se hacen pasar por policías, por civiles, etc. Eso nuevamente nos refuerza que el eje fundamental de la emergencia de seguridad es una prioridad no solo del gobierno, sino que también de todos los chilenos. Y hacia allá tenemos que avanzar y por eso estamos poniendo como prioridad la agenda de la ministra Steiner y también el eje de seguridad en el proyecto de ley de reconstrucción, porque todo tiene que ir de la mano de mejorarle la vida a los chilenos y eso parte porque tengan una vida segura. En ese sentido también el tema de los protocolos, por ejemplo, con las civiles, en este caso era la CIBLA que estaba haciendo ¿se va a evaluar? Lo más importante es que nuestras policías, cuando tienen que ir con el crimen organizado, con las bandas delictuales, se sientan seguros de poder actuar y defender a la ciudadanía. Y lo otro, consultarle acerca del plan de escudo fronterizo, considerando que, por ejemplo, entre el paso Chacayuta y Colchana hay más de 520 kilómetros de fronteras. ¿Cómo lo ven también ustedes factible, como gobierno me refiero, poder implementar este plan con zanjas, muros en toda la zona norte? Tenemos un invitado. Quería participar aquí del punto de prensa. A ver, lo importante del plan escudo fronterizo en gran parte es hacernos cargo de la crisis migratoria irregular. Y quiero hacer hincapié en el irregular. Bienvenidos los migrantes regulares que pasan a nuestro país y vienen a aportar. Pero tenemos que ponerle freno porque gran parte del crimen organizado está pasando por nuestras fronteras. Las bandas delictuales que sobrepasan a nuestros carabineros pasan por las fronteras norte. Lo importante del plan escudo fronterizo es que se va a hacer un despliegue militar, se va a aumentar la tecnología y los sistemas de comunicación para que el gobierno, las Fuerzas Armadas y todos estemos coordinados. Por eso además se denominó este comisionado de la macrozona norte, precisamente para que haya mayor coordinación en la zona. Todo esto son una suma de planes que involucran además varios ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Interior, el Ministerio de Bienes Nacionales, precisamente porque esto es multifactorial. Necesitamos atacar la migración irregular desde distintas aristas y el plan escudo fronterizo es de las primeras herramientas que vamos a utilizar para poder avanzar en frenar la migración irregular. ¿Y estas zanjas y muros son factibles dentro de esta totalidad de más de 500 kilómetros? En los próximos días también el ministro de Defensa y otros ministros se van a referir a las partes específicas del programa, del plan escudo fronterizo, pero hay herramientas o digamos barreras físicas que se van a considerar y están dentro del plan. Gracias a ustedes, muchas gracias. Trabajando para usted.